Esta es una nueva emisión de TVC4 Noticias, el informativo diario de Comarca TV, en épocas de coronavirus. Descreemos de la primicia, de lo urgente, de lo que a poco de andar suele ser diferente a lo que el apuro comunicacional suele presentar como real. Nuestro compromiso es con la verdad. Estas son las novedades. Lo peor está por venir, alertó Correa sobre la crisis económica en Ecuador. Reporte matutino diario del Ministerio de Salud sobre COVID-19 en nuestro país. El presidente Alberto Fernández pidió a los trabajadores no aflojar y llamó a la CGT y a la CTA a unirse. Sancionan proyectos sobre donación de plasma, receta electrónica y un régimen integral de protección contra la fibrosis quística. El gobierno bonaerense pide a intendentes cumplir las normas y no forzar actividades no habilitadas. El ministro Quirós sostuvo: en principio, volvemos a la meseta histórica de casos reportados por día en la ciudad. Los consejos del viejo profesor sobre ciencia y tecnología pueblocéntrica. El expresidente Rafael Correa aseguró que el plan de reestructuración de la deuda externa del gobierno de Ecuador no es el peor arreglo. Pero en diálogo con Telam destacó que la propuesta llegó tarde y que, aunque dará un respiro a las finanzas públicas, lo peor en ese país está por venir. Le quiero pedir su opinión sobre el acuerdo de reestructuración de la deuda que impulsó el gobierno de Moreno. Mire, ahí hubo mucho ruido y pocas nueces. Primero tenía que hacerlo hace rato, porque nosotros en el 2016 tuvimos un terremoto de casi 8 en la escala Richter, nos hizo perder más de 3 puntos del PIB, y hubo más de cerca de 4.000 réplicas de ese terremoto. Fue algo muy duro, ¿no? Y estas pérdidas que les digo son calculadas inicialmente. A los otros temblores que generaron más problemas, subió ese monto. Entonces tuvimos que endeudarnos el último tramo de bonos a tasas de interés de alrededor del 10%. Le tocaba a este gobierno desde que llegó, desde que se recuperó el precio del petróleo, desde que empezó a crecer de nuevo la economía, le entregamos un país en crecimiento, renegociar la deuda. Se puso tan solo a perseguirnos, a decir que todo era corrupción, sobreendeudamiento. ¿Quién le va a prestar a un país donde el propio presidente se pasa hablando de que hay crisis económica, corrupción, sobreendeudamiento? Hoy llora lágrimas de sangre por su politiquería, porque se le cierran las puertas de financiamiento. Entonces, debieron hace rato renegociar esa deuda. Lo han hecho en plena crisis, lo cual es torpe, porque está en una posición de debilidad. Tal vez no es el peor arreglo, pero ni de lejos es el mejor. Lograron un 9% de reducción de la deuda sobre su valor nominal, del monto, reducción de intereses, pero los intereses están tendiendo a cero a nivel mundial. Sin embargo, el gobierno cantó victoria antes de tiempo. No hay todavía aceptación por el número requerido de tenedores de bonos, de acreedores, y no se ha aprobado todavía esa renegociación. El Banco Central habla de una posible contracción del PBI para este año de hasta el 9,6% en Ecuador. ¿Qué medidas debería tomar el próximo gobierno que asuma el año que viene en este contexto? Yo creo que más acertada o más cercana es la estimación de CEPAL, que estima que el país va a decrecer por lo menos 10%. ¿Qué es lo que hay que hacer? Urgentemente, tratar de mantener empleo, empresas, que es la regla de oro, lo que siempre se debió hacer. Pero en lugar de hacer esto, este gobierno es criminal, ¿no? Fue el primero a empezar a votar en empleos públicos. Aprovechó la crisis, no para atender la crisis económica, en cuanto a la parte económica. No hablemos de los sanitarios, mejor ni hablemos. Somos el país con mayor cantidad de muertos por habitantes del planeta. Pero en cuanto a la crisis económica, no hizo política, no adoptó decisiones para mitigar el impacto de la crisis económica, sino para imponernos el acuerdo que había firmado en marzo del 2019 y que trataron de imponerlo en octubre, y por eso las protestas. Aprovecharon la pandemia, aprovecharon el confinamiento, que la gente no podía salir a protestar, para imponernos ese acuerdo. ¿Cómo? La ley de apoyo humanitario. De apoyo humanitario no tiene nada, no le cobran un centavo a los ricos, pero sí
eliminan una serie de derechos laborales, se puede votar gente, disminuir salario, imponerles el horario de trabajo, etc. La liberación del precio de los combustibles, que es el requisito para privatizar hidrocarburos, privatizar refinería, por eso pararon varios proyectos estatales, sobre todo el más grande de la historia, en cuanto a refinación. Proteger las divisas. Hay una gran fuga de divisas que puede hacer colapsar la dolarización. Lo peor está por venir. Se está acumulando la cartera vencida en los bancos. Va a haber un grave problema bancario. Tal vez los bancos más grandes están protegidos, pero esos son 3 o 4. Decenas de bancos pequeños, centenas tal vez de cooperativas, están en grave riesgo. Y hay que recurrir a financiamiento internacional. Por eso hay que seguir cuánta falta nos hace la integración nacional, cuánta falta nos hace la integración regional, perdón, cuánta falta nos hace una estrategia regional. En lugar de que Ecuador renegocie solito su deuda, si una pandemia a nivel mundial, que la renegocien todos los países latinoamericanos endeudados, en lugar de tener aisladamente acciones contra el coronavirus, acciones globales, y buscar ayuda colectivamente como región para sortear esta crisis dificilísima. Damos lugar al reporte matutino diario del Ministerio de Salud sobre el COVID-19 en Argentina. 6.377 los casos confirmados de coronavirus en la jornada de ayer en la República Argentina. 88,6% de los casos confirmados se encuentran en el área metropolitana de Buenos Aires y el 2,5% en la provincia de Jujuy. Tenemos 3 provincias que no han reportado casos en la jornada de ayer. Por otro lado, tenemos ya 185.373 casos confirmados en la República Argentina, 13 de los cuales en nuestras Islas Malvinas. 3.466 personas fallecidas por coronavirus en nuestro país hasta la fecha, con una tasa de letalidad del 1,9% con respecto a los casos confirmados. Se mantienen las zonas de transmisión comunitaria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, se mantienen en las ciudades de Chaco, Neuquén, Río Negro, Mendoza y Santa Fe, donde lo venimos nombrando, Rosario y Gran Rosario, Mendoza y el Gran Mendoza, Plotier, Centenario y la capital neuquina, Resistencia, Barranquera, Fontana, Puerto Vilelas y en General Roca, Chipolete y Bariloche en Río Negro. Todas las provincias han confirmado casos a la fecha. El porcentaje de ocupación de las camas de terapia intensiva es de 55,3% a nivel nacional y 63,6% en el área metropolitana de Buenos Aires. En relación a los 6.377 casos que se han reportado en el día de hoy, en el día de ayer, nosotros veníamos comentando que la proporción era siempre de casi el 95% en relación al AMBA. Esa proporción ha disminuido, ese porcentaje ha disminuido con provincias que están notificando casos como Jujuy, Córdoba y varios departamentos que no tenían casos y en este momento están notificando nuevos casos. Lo mismo pasa con el porcentaje de las personas que están internadas en unidades de terapia intensiva con diagnóstico confirmado de SARS-CoV-2. A medida que aumentan los casos en otras jurisdicciones, el porcentaje de personas críticas y que requieren terapia intensiva aumenta también en esas jurisdicciones. En relación al porcentaje de positividad de 31,2 promedio, en el día de ayer fue 43,4, en la Ciudad de Buenos Aires 35,3, en la provincia de Buenos Aires 52,1 y en el resto del país 28,1%. Bueno, en el día de ayer, la ANMAT, a través del Instituto Nacional de Alimentos, ha lanzado una herramienta digital a través del CIFEGA, Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de Alimentos, que incorpora un módulo que permitirá el registro y emisión de carnets de manipulación de alimentos a nivel nacional. Esta herramienta lo que realizará es permitir a las autoridades sanitarias de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a través de ellas de los municipios poder realizar la emisión de los carnets que necesitan todas las personas que trabajan en áreas de alimentos, en todos los eslabones de la cadena, tanto desde la producción, la elaboración, la logística y la distribución, la comercialización mayorista y minorista y los comercios de proximidad. El presidente Alberto Fernández pidió no aflojar y que no dividan al gobierno de los trabajadores. Y reiteró su propósito de que la CGT y la CTA logren la unidad en una sola central de trabajadores, lo que sostuvo al encabezar, por medio de videoconferencia, la apertura del plenario nacional de la Central de Trabajadores de la Argentina.
siento que la hoja de la economía está blanca, está totalmente blanca, y que somos nosotros los que tenemos que escribirla. Y tenemos que reescribirla de otro modo. Tenemos que reescribirla pensando en un gran acuerdo, que somos una sociedad y por eso el gran acuerdo es importante, en un gran acuerdo donde todos seamos actores, donde todos seamos partícipes y donde todos ganemos. Donde todos ganemos. No un acuerdo donde algunos ganan y otros pierden. O algunos ganan la gran tajada y otros se llevan los restos de las ganancias del otro. Y eso hay que construirlo. Hay que construirlo. A veces me cuestionan y me dicen, no, bueno, pero lo que pasa es que vos sos muy dialoguista y en verdad hay que tomar decisiones y quisiéramos decisiones rápidas. Yo creo que es un tiempo en el que las decisiones hay que construirlas, no hay que imponerlas, hay que construirlas. Y para construirlas hace falta que todos tengamos voz en el escenario, que todos tengamos voto en el escenario y que todos podamos participar del escenario. Porque créanme que es una gran tentación tener la lapicera de firmar decretos y de promulgar leyes. Pero lo que más quisiera es que haya un acuerdo entre todos nosotros sobre el país en el que queremos vivir. Y ustedes tienen que ser protagonistas centrales de este debate. Centrales. Yo siempre le digo a Hugo Yasky, y le digo a todos los sindicalistas, que me encantaría que así como pudimos lograr la unidad de política con Cristina, con Sergio, pudiéramos lograr la unidad de los que trabajan. Porque así se hacen más fuertes los que trabajan. Pero más allá de eso, sobre lo que yo no puedo expresar más que un deseo, porque no soy quien para resolverlo, quiero decirles que ustedes tienen ahí un protagonismo muy, muy grande, y que tenemos que hacerlo juntos, y que debemos estar más juntos que nunca, y que cuando quieren hacernos creer que porque Alberto habla con uno y no llamó al mismo tiempo al otro, nunca dejen de olvidar que Alberto sabe a quiénes representa y que Alberto sabe perfectamente bien qué intereses representa. Y que Alberto sabe perfectamente bien que del otro lado de la pantalla, todas esas caritas que estoy mirando quieren construir el mismo país que yo. Y que yo cuento con ustedes y ustedes deben contar conmigo. Porque el primer compromiso lo tengo con los que nos votaron, que son ustedes. Y de esto no deben dudar. Y cada vez que nos hacen dudar y nos hacen sentir que en verdad no podemos convivir por nuestras diferencias, recordemos lo que nos pasó. Cuando nos convencieron de eso, Macri fue presidente. No tenemos nunca más que volver a caer en eso. El Senado de la Nación aprobó y convirtió en ley los proyectos para facilitar la donación de plasma sanguíneo de pacientes recuperados de coronavirus, la implementación de la receta médica electrónica y el régimen integral de protección para las víctimas de la fibrosis quística de páncreas. Hay varios senadores también de nuestro interbloque que han presentado proyectos sobre este tema y vamos a acompañarlo. Tiene una serie de ítems que vamos a obviar, los beneficios que tiene esta ley, pero hacer la aclaración de que es un tema que ha generado amplio consenso. Además, los ensayos clínicos dan la posibilidad que tenga resultados, ya han ido dando resultados auspiciosos, pero también existe la posibilidad de que la aplicación de plasma a pacientes recuperados pueda evitar de que esta enfermedad tenga una proyección mayor. El proyecto es una iniciativa de orden público. Dispone de un régimen legal de protección de salud, trabajo, educación, rehabilitación, seguridad social y prevención para todos los pacientes con fibrosis quística, adicionando una protección integral a todo nivel que no aclara y que seguramente la reglamentación va a tener que precisar. Al disponer que es de orden público, sus disposiciones son obligatorias en todo el país, por lo que la Nación deberá articular y coordinar
con todas las jurisdicciones su implementación y también su financiamiento. Dispone en el artículo 5º la cobertura del 100% de las prestaciones que sean indicadas por los médicos, incluyendo medicamentos, suplementos dietarios, nutricionales, equipos médicos, kits de tratamiento, terapias de rehabilitación en las condiciones y en las cantidades necesarias. La verdad que me he reunido con un montón de asociaciones, con un montón de madres, con un montón de padres, como muchos de ustedes, colegas, lo habrán hecho. Y habrán sentido el padecimiento que sufren al no poder asistir a estas personas. Y realmente, con un buen tratamiento, con un buen apoyo del Estado, estas personas pueden tener una vida digna. Quiero que esta abstención sea una señal, porque durante esta semana, durante esta última semana, no fue este proyecto el único que generó expectativas de ser un gran proyecto con posibilidad de cambios, de transformación, de mejoras, y finalmente esas expectativas cayeron en un saco vacío por una definición del oficialismo que no comprendo, y por eso la quiero expresar. En estos proyectos, en estas áreas donde hay consensos claros, donde la voluntad de la oposición es claramente confluente con la del oficialismo, no nos ponemos de acuerdo, ¿qué señal le estamos dando a los argentinos y a las argentinas? No a esas 1.800 familias, a todas las familias argentinas. ¿Qué señal le damos si en lo que nos podemos poner de acuerdo no nos ponemos de acuerdo? Entonces, resulta aprobado con 64 votos afirmativos y 3 abstenciones en fibrosis quística. Perfecto. Resultando entonces aprobado, se convierten en ley y se comunica al Poder Ejecutivo. El jefe de gabinete bonaerense, Carlos Bianco, pidió a los intendentes del distrito cumplir las normas en torno al aislamiento social por la pandemia de coronavirus y no forzar actividades que el gobierno provincial no haya autorizado. Pedir a toda la población de la que estamos muy orgullosos y muy contentos como ha venido comportándose hasta el momento, de toda la población, de todas nuestras dirigencias, de todos aquellos que tienen responsabilidades en los cargos de gestión, que cumplan las normas. Digo, hay normas que son muy claras, los decretos de necesidad y urgencia de orden público, además, que ha establecido el Gobierno Nacional, en donde claramente está pautado cuáles actividades son permitidas, las normas que ha implementado la provincia de Buenos Aires, como comentaba recién, nosotros además de la distinción entre aislamiento social preventivo y obligatorio y distanciamiento social preventivo y obligatorio, establecimos un sistema de fases. Nuestra fase 3 está dentro del aislamiento social preventivo y obligatorio, nuestras fases 4 y 5 con ciertas diferencias, justamente de acuerdo a las características sanitarias y epidemiológicas que muestra cada distrito, están en la fase de distanciamiento. Ahí está muy claro y muy explícito cuáles son las actividades que se pueden permitir y cuáles no. No estamos en un momento en donde la pandemia se está apagando o la tenemos controlada, ni mucho menos. Los contagios están en aumento, como mostrábamos recién, a una tasa del 33%, viene aumentando la ocupación de los distintos espacios de tratamiento. Les queríamos pedir que seamos muy responsables con estas cuestiones. Tenemos 540 casos en la provincia de Buenos Aires cada 100.000 habitantes y se han recuperado 45.000. Esta estrategia de la cuarentena iba a tener por ahí procesos de mayor flexibilización y de aplicar el freno, como se decía, ¿no? Es decir, procesos de mayor flexibilización que pueden ir seguidos, como dijo nuestro gobernador, una especie de cuarentena intermitente de la necesidad de cerrar porque vemos que se disparan la curva de contagios y eso, si se produce de una forma muy exponencial, muy rápida, nos puede saturar el sistema sanitario. El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, dijo que en principio volvemos a la meseta histórica de casos de coronavirus reportados por día, de entre 1.000 y 1.100,
aunque aclaró que no contaría el descenso del fin de semana pasado porque la gente tiene menos voluntad de realizarse testeos. Cuando uno mira qué es lo que pasó, lo que ocurrió fue que luego del fin de semana de 4 días, del fin de semana largo, los 3 o 4 días que siguieron hubo un aumento de casos que estuvieron más o menos entre 1.150 y 1.250 casos, lo cual es una... sin embargo, se reportaron ese día 1.400, ¿se acuerdan? 2 días de 1.400. El reporte yo había comentado que tenía cierto arrastre y efectivamente así fue. Cuando uno lo ordenó por el día de hisopado, hubo valores de 1.200, pero no esos valores que se habían reportado. Y eso tuvo que ver, en los días subsiguientes al fin de semana largo, tuvo mucho que ver con la recuperación de casos que el fin de semana no habíamos accedido a atender. Si vos podés ver la curva nuevamente, y ustedes la tienen a disposición, vas a ver que luego de los primeros días de ese fin de semana largo hay cierto aumento de casos y luego vuelve a bajar al valor histórico, al valor que teníamos estos días, que era entre 1.000 y 1.100. Que es más o menos lo que tuvimos estos días. Yo no contaría demasiado el descenso del fin de semana porque lo que nos pasa a los fines de semana es que no es un tema solamente que nosotros tengamos menos capacidad operativa porque la hemos reforzado mucho, sino que también la gente no tiene tanta voluntad de ir a consultar o de participar. De manera que yo creo que para saber bien cómo estamos, cuál es el nuevo nivel que tenemos ahora, vamos a tener que ver los números lunes, martes y miércoles. Pero en principio se ven números como que han vuelto nuevamente a la meseta histórica. Los argentinos hace algo más de 4 décadas vivimos en un antiproyecto que nos ha impuesto sigamos siendo deuda, es decir, no seamos, cuyo enemigo central es el trabajo y el trabajador, ocupado, desocupado y jubilado. Cómo revertirlo y qué hacer es tarea de todas y de todos. Por eso esta columna diaria del viejo profesor recoge una serie de principios metodológicos propuestos por el filósofo Gustavo Cirigliano, que son una guía, un aporte para analizar los contenidos de un nuevo proyecto de vida, que dejando atrás el antiproyecto nos permita compartir un nuevo proyecto de país. Ejes que están presentados de modo simple, sin pretensión técnica, para que todos y no unos pocos iluminados puedan participar, discutirlos y aportar propuestas. En este segundo segmento del viejo profesor aborda las proposiciones sobre la ciencia y la técnica, para lo cual pide nos preguntemos, ¿para qué nos empeñamos en reproducir la ciencia y la tecnología, por más avanzada que parezcan, de los países desarrollados de los cuales dependemos, si esa ciencia y tecnología es para nosotros un efectivo instrumento de dominación? Tras lo cual formula una serie de proposiciones sobre la naturaleza de la ciencia, tan necesarias ahora en tiempos en que el cambio de paradigma que la pandemia genera nos obliga a que nos pensemos a nosotros mismos conforme nuestra propia realidad, nuestras propias necesidades. La tarea del científico constituye una responsabilidad social, la de producir los conocimientos que conduzcan a la resolución de los problemas y la satisfacción de las necesidades del pueblo, del país o la sociedad que le confía la tarea. Las necesidades del sujeto o población del proyecto nacional son originantes y destinatarias de todo conocimiento científico de una situación dada. Es posible distinguir roles, el del científico del imperio y de los países centrales, el del científico dependiente, cientificista, y el del científico nacional al servicio de un proyecto nacional. No hay científico universal. El científico tiene como tarea desarrollar la racionalidad científica de los conocimientos que el proyecto nacional reclama, y según los casos, será para el bienestar de su pueblo, para dominar a otros o para la dependencia. No es la cantidad, el número de científicos por habitante, como nos suelen hacer creer, lo que resuelve las necesidades de un pueblo o país. No es cuestión de un ciego aumento cuantitativo. No es a los científicos a los que cabe la determinación de la política científica,
aunque pueden contribuir a elaborarla guiados por las bases políticas del proyecto nacional. El grado de libertad de la ciencia depende del grado del valor libertad dentro de esa sociedad y de los límites que le fijan los otros valores que sostiene el proyecto nacional. La aislada libertad no puede destruir la vida ni impedir la justicia. Hoy la pandemia lo demuestra, todos tenemos que ocuparnos de sostener la vida, la propia y la ajena, respetando los consejos sanitarios para evitar que la pandemia se expanda. El bien común es lo que entre todos debemos conquistar, lo que debemos realizar. Lograrlo reclama fidelidad. Cuando bajo cualquier excusa se atenta contra el bienestar general, poniendo en peligro la salud pública, se traicionan las necesidades del pueblo. Es el momento en que muestra su peor cara al antiproyecto, proyecto de no país, proyecto de muerte, que nos rige desde hace varias décadas. Y es cuando pululan los que, más que irresponsables, son cómplices. Por eso especialmente me dirijo a los que les gusta que lo llamen runner, corredor, trotador, como decimos en el barrio. Lo que les digo es que la pandemia que nos afecta a todos no se afronta como una cuestión de libertad individual, es un tema de hermandad. COVID-19 es take away, como se puso de moda decir. En criollo es para llevar. No lo vayamos a buscar, no lo llevemos a nuestras vidas, a nuestra casa, a nuestro edificio, a nuestros vecinos, a nuestros seres queridos. Sostener el proyecto de vida exige el compromiso y el trabajo de todos. El tuyo, el mío, el nuestro. Cuídate, cuídame, cuidémonos. Esta es la tarea de este momento.